contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Título: Aventura en Nueva York. Autor: Tea Tilton. Resumen: un día el club de Tea pensó en ver una película en casa de Nicky. Y dijeron: ¿cuál vemos? ¿Una de miedo? ¿Una de risa? ¿Otra de comedia? Y eso, algunas querían de miedo y otras querían de risa. Pero la mayoría dijo de miedo y pusieron una de miedo. Mientras que empezaron a verla, Nicky decía: ¡buah! Esto a mí no me da miedo. Pero las demás decían: sí, claro, eso es el principio. Y efectivamente era el principio. Pusieron la película y el principio era una cosa muy normal. Pero luego llegaba al principio y estaban todas cagadas. Que se escuchaban ruidos y de todo. Y entonces pues se asustaron mucho. Cuando se acabó la película, seguían muy asustadas, pensando que iban a venir a por ella, que la iban a matar y esas cosas. Entonces llegaron las 3 de la mañana y quedaban dos despiertas, que era Paulina y Colette, que estaban las dos mirando para el lado, para arriba y para abajo, a ver si salía algo, y las demás estaban dormidas. Colette y Paulina estaban pensando tanto en lo que podía pasar que no tenían sueño. Y luego pasaron 2 horas y llegaron las 5 de la mañana. Y seguían despiertas, y seguían con miedo, y no había nadie que le quitara el miedo. Llegó las 6 de la mañana y tenían las dos mucho sueño. Y se quedaron dormidas. Y sonó alguien bajando las escaleras y se despertaron todas súper asustadas. Y cuando se levantaron todas, al final lo que era el perrito de Nicky. Ya no tenían miedo. A mí me ha gustado mucho, os lo recomiendo, es muy interesante y no da miedo. Título: La receta de la amistad. Autor: Tea Tilton. Pues un día el director de la Universidad de Radford estaba en su cama y de repente estaba viendo un programa de cocina de lo que más le gustaba y dijo: uy, yo voy a hacerlo. Se fue a la cocina y puso la tele allí y iba haciendo el programa a la vez que lo estaba haciendo él. Entonces el director recibió una llamada y era que si quería que el chef Montadito hiciese un curso y luego hiciesen como un tipo de torneo de concurso, y dijeron que sí. Al día siguiente colgaron un cartel para que todo el mundo se enterase de la Universidad de Radford. Entonces, en la clase estaba muy emocionada y tenían que hacer 2 grupos. Hicieron un grupo que tenían que hacer un alimento de primavera, de verano, de otoño y de invierno. Y tenían 10 reglas, tenían que hacerlo comiendo sano. Al final llegó el hermano de Pan y le dijo que por qué no hacían una tableta de chocolate saludable, y dijeron que era muy buena idea. Entonces por la noche, en vez de hacer un concurso, hicieron como una gran cena y cenaron cada grupo lo que hicieron cada uno. Y el chef Montadito lo felicitó. La receta de la amistad era no enfadarse y trabajar siempre en equipo. Me ha gustado mucho, recomiendo este libro, muy divertido, y así aprende algo más de cómo ser más buena persona. Título: Navidades Stilton. Autora: Elizabeth Adami. Era Navidad. Jerónimo Stilton se levantó y miró por la ventana. Vio que estaba nevando. Entonces se vistió, se puso un montón de capas para ir al trabajo. Jerónimo empezó a saludar a todo el mundo y darle las felicidades, y los otros también a Jerónimo. Jerónimo tenía que firmar un contrato, pero de repente oyó un frenazo y fue a ver qué pasó. Era un camión que frenó y se le salieron las bolitas de queso que llevaba. Todos los trabajadores le ayudaron a meterlas otra vez en el camión.
Y Jerónimo, cuando se fueron ya otra vez para el trabajo, se resbaló por la escalera y tuvieron que llevarlo al hospital. Luego, cuando volvieron, vio que una anciana quería cruzar la calle y él lo quería ayudar. Pero cuando terminó de cruzar la calle, a Jerónimo un camión le pisó la cola y fue otra vez al hospital. Al volver, firmó el contrato y se fue a su casa. Y olía a quemado. Y era que su casa se estaba quemando. Entonces, su sobrino, como sabía que estaba en Navidades y le daba mucha pena a Jerónimo que no le estaban saliendo como él quería, llamó a unos amigos y le arreglaron la casa. Después fueron, lo arreglaron, le pusieron nuevas alfombras, nuevas paredes y le limpiaron toda la casa. Luego fueron a cenar los Ratonia a su casa y dieron muchos regalos cada uno. Me ha gustado mucho porque estamos en Navidades y este está muy chulo y muy divertido. Título: El fantasma del castillo de Halcón. Autor: Tea Stilton. Colette le dijo a las chicas que se hacían un picnic. Era una buena caminata. Se sentaron a comer, vieron un castillo y fueron a ver qué había. Y había unos señores con un martillo. Las chicas volvieron a la universidad porque se les hacía tarde. Fueron otra vez con la universidad. Todos los empezaron a pintar y arreglarlo un poco. Ocurrieron cosas extrañas toda la noche. Todos se fueron a la universidad y todos muy tranquilos. Pero no se quedaban tranquilos con lo que había en el castillo de Halcón. Título: El amor es como el queso. Autora: Elisabetta Dami. Editorial Destino. Resumen: era una mañana cuando Jerónimo estaba en su oficina y entró su hermana Tea diciéndole que estaba demasiado pálido, que necesitaba un crucero por los viajes del sur para descansar un poco. Jerónimo le dijo que estaba perfecto, que no necesitaba nada, que venía esa hora. Después entró su primo Trampita y le dijo exactamente lo mismo. Cuando se fue, entró su ayudante y le dijo que qué suerte tenía que se iba a un crucero por los mares del sur. Pero él no sabía nada, lo había organizado todo Trampita. Cuando se subieron al barco, él, su hermana Tea, su primo Trampita y su sobrino Benjamín, Trampita había apuntado a Jerónimo a un concurso de amor porque decía que necesitaba una novia. En el concurso le emparejaron con una señorita llamada Ratonila. Él no quería Ratonila, pero lo obligaban a bailar con ella y todo, y le daba pena decirle que no le quería. Cuando Jerónimo estaba hablando con su tía por el móvil, hubo una tormenta que lo sacó y se cayó al mar. Nadando y nadando encontró una isla y construyó una cabaña con hojas y camas y todo. Se quedó allí 3 semanas y cuando vino un barco lo encontraron y lo llevaron a su ciudad. Su familia estaba súper preocupada. Hicieron una cena. La llamó Ratonila porque había visto en los periódicos que lo habían encontrado. Y Ratonila le dijo que ya no le quería porque había encontrado a otro en el concurso. Jerónimo estaba a gusto porque él no quería a Ratonila. Y cuando iba de camino a dar una vuelta, encontró a una señorita que le encantaba. Y se acabó el libro. Me ha encantado porque es una historia súper divertida y te enseña un montón de cosas. El título es Los dinosaurios.
Los dinosaurios hace mucho tiempo habitaban en la Tierra. Y entonces un dinosaurio estaba buscando a una presa y encontró un dinosaurio con sus huevos. El dinosaurio quería robar los huevos y se peleó con su madre. Y claro, cuando se peleó, pues un dinosaurio pues lo cogió volando. Y entonces pues se fue. Y lo soltó como un río, como un lago. Y entonces se fue hasta la selva. Allí se encontró un mono entre las hojas y eso, se lo encontró un huevo y se lo enseñó a su madre y a su padre. Su madre le pegó con 2 golpes de una piedra y claro, entonces se rompió y se abrió el huevo y el dinosaurio pues había nacido ya. Y el dinosaurio se creía que su madre era esa. Y la madre del mono pues estaba muy encantada y eso. Y ya vivieron la vida, le dio de comer, fue a buscar cocos y esas cosas y claro, en fin. Y este libro me ha gustado mucho porque los dinosaurios a mí me encantan. Y sobre todo me ha encantado cuando se pelean, porque las peleas me gustan mucho. Y claro, pero lo otro no me ha gustado porque cuando roban los huevos me da mucha pena. Título: La gallina de los huevos de oro. Autor: María Isabel Nadal Romero. En un pueblo muy lejano vivían un marido y una mujer que estaban todo el día quejándose, o por el tiempo o porque eran pobres. Un día el hombre fue caminando hacia el bosque y de repente se encontró un duendecillo. El hombre iba cargando leña y le preguntó el duende, que estaba en un agujero de su árbol: ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás malo? El hombre respondió: no me pasa nada. ¿Por qué lo preguntas? Asustado de miedo. El duende le dijo: entonces, ¿por qué llevas esa cara de cabreado? El hombre le dijo: estoy cabreado porque soy pobre, porque no tengo nada de oro. Y el duende le dijo: ¿acaso tener oro significa ser rico? Y le respondió el hombre: sí, porque mi aldea el que no tiene oro no es rico, yo no tengo oro. El duende le dijo que él entonces era pobre, pero él se sabía todos los tesoros del bosque. Si quería podía ser rico. Y el hombre le dijo que no, que él no es pobre porque se puede saber todos los tesoros del bosque. Entonces el duende le dijo: me da mucha pena tu desgracia, por lo que te voy a regalar una gallina que cada día al levantarte te pondrá un huevo de oro y así no serás nunca más pobre. El hombre se fue dando saltos de alegría a contárselo a su mujer, con la gallina que le había dado el duende. Y al final los dos campesinos piensan que la gallina va a tener muchos huevos de oro dentro, la matan y la gallina no tenía ningún huevo dentro y los campesinos se tiraban de los pelos. Me ha gustado mucho por los campesinos, que eran muy avariciosos. El título es Peter Pan. Eres una vez una niña llamada Wendy. Ella todas las noches soñaba con Peter Pan. Y una noche se le apareció Peter Pan. Y Peter Pan le dijo que si ella tenía familia, y le dijo que sus padres se le habían muerto y tenían solo 2 hermanos. Y le dijo que si estaban dormidos. Y le dijo la muchacha Wendy que sí. Y Peter Pan los levantó y se fueron con los polvos mágicos de Peter Pan. Y le dijo que tuvieran mucho cuidado con el Capitán Garfio. Y resulta que el Capitán Garfio estaba allí. Y le dijo el Capitán Garfio a sus capitanes: ¡dispara, dispara! Entonces salieron a disparar y cogieron a Wendy y a sus 2 hermanos y a la Campanilla atrapados. Y Peter Pan los salvó. Y entonces cogieron y se fueron a su casa y fueron felices.
Me ha gustado mucho porque es una experiencia muy chula. El título, Ratón de campo, ratón de ciudad. El ratón de campo invitó otra vez a su amigo ratón de ciudad. Y al nada más llegar al ratón de ciudad se le cayó una bellota. Y entraron a la casa del ratón de campo. Y comieron sopa de hierba. Y al ratón de campo le encantaban. Pero es que al ratón de ciudad no le gustaban. Y le dijo, ven a mi casa, que allí hay mucha comida y te va a encantar. Y fueron. Y tenía que ir por la calle para que no me pisaban, las bicis, los coches, la gente, y llegaron. Y había mucha comida y el ratón de campo nunca había visto esa comida. Y comieron y al ratón de campo le gustaba mucho, mucho. Y después de unos par de minutos el gato llegó. Y al ratón de campo le daba mucho miedo y dijo al ratón de ciudad, yo no voy a volver más a esta casa que tengo mucho miedo. Y me ha gustado mucho porque el ratón de ciudad le invita al ratón de campo a comer en su casa, que nunca había comido esa comida. Hola, me llamo Andrés y voy a contar el resumen de Agarrar a los bigotes que llega Ratogoni. Bueno, ya vamos a ello. Pues se trata que pues Kilton fue a la librería de su pueblo y entonces pues desesperado le hablaron y desesperado pues gritó en la librería y cuando llegó a su casa encendió la televisión y salía él en la tele. Se preguntó que por qué y después cuando sale a la calle ve una fila de los ciudadanos y decía que había una fiesta, pero después cuando llegó pues era una tarea. Y Skilton se fue y sale por la ventana porque había hecho más tareas que los demás. Entonces pues Jerónimo hizo una fiesta para celebrarlo. Y cuando ya entra otra vez a la librería, pues se encuentra el libro de él. Este libro me ha gustado mucho porque me hace mucha gracia lo de la fiesta, pero después son tareas para hacer. Este libro se titula Rescate en el Reino de la Fantasía, del noveno viaje, y es de Jerónimo Stilton. Este libro se trata de que Jerónimo cuando llega al castillo se encuentra 3 objetos mágicos en una habitación. La bola de cristal, la varita susurrante y el libro de los 1000 encantamientos. Y se encuentra una túnica del mago. Y cuando se puso la túnica y estaba con los 3 objetos mágicos, se sentía muy, muy poderoso. Bueno, y llega a la capa de repente y le dice que no puede tocar ninguno de esos 3 objetos, pero Jerónimo no le hizo ni caso porque quería salvar a la reina Floridiana. Bueno, y coge el libro de los 1000 encantamientos y empieza a mirar, y el libro le dice que tiene que tener mucho, mucho cuidado, y Jerónimo lo suelta y lo tapa, porque se lo dijo la capa, y coge la bola de cristal y la mira fijamente, y de repente la tapa la capa, y dije de Jerónimo, esta bola es mía, y la agarra muy fuerte. Y coge la varita susurrante, intenta coger la varita susurrante, y no llega a cogerla porque sale volando corriendo. Y Jerónimo sale detrás de él corriendo. Y Jerónimo, por no ser tonto, mira en el libro de los 1000 encantamientos y busca un conjuro y lo encuentra. Pero lo dijo mal y la varita le empezó a pegar. Y después lo dijo bien y ya la varita le vino a él bien. Y este libro me ha gustado mucho porque era muy entretenido, te vienen muchos capítulos y en cada capítulo te viene una aventura diferente. El título es Alicia, País de las Maravillas. El autor es Juan Pablo Navas.
Era una niña que estaba en el bosque con su madre. Y la madre se paró en el bosque a leer un cuento y la Alicia estaba casi dormida. Y Alicia se durmió y vio un conejo pasar corriendo. Y después se le cayó el abanico al agujero y ella también se cayó. Alicia se comió se bebió una botella y ella estaba llorando con lágrimas y estaba hablando con el conejo. Y ella se ahogó con sus propias lágrimas. Y Alicia llegó a la casa del conejo blanco y se comió un pastelito y se le puso el cuello como una serpiente. Y Alicia estaba jugando con los animales. Y Alicia vio a la reina y dijo a la reina que la rodeen y que le cortaran la cabeza. Y el conejo, antes de que cortaran la cabeza, que jugara con él al croquet y la reina también. Ella luego se despertó y luego todo fue un sueño. Fin. Me gusta cuando Alicia descubre que es un sueño y tiene muchas aventuras. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y